Entonces, una de las cosas que sí tienen que estar muy conscientes a la hora de evaluar un electrocardiograma con taquicardia es la posibilidad de que esa taquicardia sea de origen ventricular, porque a diferencia de las supraventriculares, las taquicardias ventriculares tienen un peor pronóstico para los pacientes con alto riesgo de muerte súbita de origen arrítmico. Entonces, cuando ustedes vean un electrocardiograma en taquicardia con QRS ancho, ¿y qué es un QRS ancho? Pues es un QRS de más de 120 milisegundos. Y otro de los criterios para diagnóstico de certeza de taquicardia ventricular es encontrar disociación ventricular, como lo preguntaba su compañero. Por ejemplo, en este electrocardiograma vemos una taquicardia con QRS ancho, muy regular. Esto también es clásico de las taquicardias ventriculares, son regulares. Pero si vemos estas melladuras aquí, una onda P por acá y otra por aquí que se mete, esto es a lo que nosotros llamamos disociación aurículo-ventricular. Y es un criterio específico para nosotros poder decir tiene una taquicardia ventricular. Entonces, QRS ancho, el 90% de las veces va a ser una taquicardia ventricular. Si aparte encontramos que es regular y hay disociación auriculoventricular, pues tenemos el diagnóstico de taquicardia ventricular. Los síndromes de preexcitación son taquicardias o son síndromes que nos pueden dar taquicardias, pero que se hacen a través de macro reentradas por vías de conducción accesorias, como lo veíamos desde un inicio, hablando del sistema de conducción. Y el más común de ellos es el Wall-Parkinson-White, con vías accesorias que comunican aurículas con ventrículos de forma directa y se saltan el nodo AB. Este es un electrocardiograma en ritmo sinusal, no en taquicardia, pero donde vemos que tiene un PR muy corto con onda delta. Entonces, este es un electrocardiograma con preexcitación. Y aquí vemos una extrasístole ventricular. Esta extrasístole puede ser el origen de que en ese momento entre la taquicardia. Y ahora sí veamos como tal el síndrome de preexcitación con las taquicardias por entrada. Una de las arritmias más letales que existe, pues es la fibrilación auricular. Y esta, pues tiene sus sustratos arritmogénicos, sobre todo en la cardiopatía isquémica aguda. Este es un paciente que tiene un infarto agudo en cara inferior. Vean la elevación del ST en D2, D3, ABF. Entonces, como después de una extrasístole que se da en un periodo vulnerable, que es en la fase 4 del potencial de acción, que electrocardiográficamente lo llamamos R sobre T, vean cómo cae la extrasístole en la parte media de la onda T, y pues esto degenera en un ritmo caótico que se llama fibrilación ventricular, y por lo tanto ese paciente automáticamente cae en paro. ¿Por qué? Porque no hay un latido efectivo para bombear la sangre que se requiere para mantener con vida a un individuo. Entonces, este ritmo es un ritmo de paro cardíaco y es lo que se estudia, por ejemplo, en el ACLS. Esta es una de las taquicardias polimórficas más comunes, que es la torsada de points o torcida de puntas. Y veamos por qué se llama así, porque de repente las extrasístoles son positivas, luego intermedias, luego se vuelven negativas, como que si fuera rotando por su propio eje esta extrasístole.
Y esta es muy común en causa de hipomagnesemia y en pacientes con cardiopatía isquémica. Ahora sí, como tal, vamos a dar un vistazo de cómo hacer un diagnóstico diferencial entre taquicardias supraventriculares. Y para eso tenemos que hacer algunas preguntas. La primera de ellas ¿es una taquicardia de QRS estrecho o ancho? Recordemos que el 90% de las taquicardias de QRS ancho van a ser de origen ventricular. La segunda pregunta que nos debemos de hacer ¿es regular o irregular? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de taquicardias irregulares, en su gran mayoría van a ser fibrilación auricular. En segundo lugar están las taquicardias auriculares multifocales o el flúter auricular de conducción variable, más o menos en ese orden. Y la tercera pregunta que nos vamos a hacer, sobre todo si es un QRS angosto, es ¿dónde está la P? Antes del QRS, después del QRS, o dentro del QRS, o incluso es imposible de identificar. Entonces, esas tres preguntas son las que nos vamos a ir haciendo en cada electrocardiograma que tengamos en nuestras manos con taquicardia. Entonces, si el QRS es estrecho, tenemos más posibilidades de que de entrada sea una taquicardia supraventricular. ¿Es regular o irregular? Si es taquicardia de QRS estrecho y es irregular, lo más común es que sea fibrilación auricular. Y si fuera regular, pues pasaríamos a la pregunta 3. Pero bueno, la fibrilación auricular, como les decía, es una arritmia en la que sí hay que poner mucha atención. ¿Por qué? Porque le conlleva un alto riesgo cardiovascular. E incluso en pacientes con síndromes de preexcitación, por ejemplo, un Wolff-Parkinson-White, como dijimos que tienen una vía accesoria rápida, el hecho de aparecer fibrilación auricular en un paciente con Wolff-Parkinson-White sí lo pone en riesgo de muerte súbita. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la aurícula en fibrilación auricular está lanzando estímulos auriculares hasta 300 latidos por minuto. Y si esa vía accesoria rápida conduce la gran mayoría de esos, el ventrículo no va a ser capaz de tolerar esas frecuencias tan altas y entonces rápidamente degenera en fibrilación ventricular. Entonces es la única situación en fibrilación auricular que es una urgencia tratar a estos pacientes o que tienen alto riesgo de muerte súbita cardiovascular. El resto de pacientes con fibrilación auricular sin síndrome de preexcitación tienen alto riesgo cardiovascular, no de muerte súbita, más bien pues de embolismo, infarto, EBC, ¿ok? Que es distinto. Entonces, 1 de cada 4 adultos presentará FA. La prevalencia realmente es baja en personas jóvenes, es más frecuente en hombres y sobre todo en mayores de 60 años, ¿no? Conforme aumenta la edad o hay aparición de mayores factores de riesgo como fibrilación auricular, tabaquismo, diabetes, dislipidemia, cardiopatía isquémica, mayor es el riesgo de tener fibrilación auricular. ¿Y por qué es importante? Porque el simple hecho de tener FA duplica la mortalidad total en los individuos, provoca el 20 al 30% de los eventos vasculares cerebrales isquémicos, incrementa el riesgo de hospitalización anualmente de estos pacientes, se deteriora la calidad de vida independientemente de otras enfermedades, puede haber falla cardíaca en 20 a 30% que tienen falla cardíaca, e incluso pueden tener deterioro cognitivo aún en pacientes anticoagulados.
Entonces, esta es la importancia del diagnóstico de la fibrilación auricular. No nada más es diagnosticarla, sino ver todas las implicaciones, tanto clínicas y terapéuticas, que tiene el encontrar fibrilación auricular en nuestros pacientes, incluso sea paroxística, que usualmente dura menos de 48 horas y que es autolimitada. La fibrilación auricular persistente es aquella que dura más de 7 días o que requiere de cardioversión eléctrica o farmacológica para quitarla. Aquella que es de larga duración o persistente, la que dura más de un año, y la permanente es aquella que ya se intentaron cardioversiones farmacológicas o eléctricas y el paciente permanece en fibrilación auricular. Por lo general, las permanentes se deben a AFA de origen valvular. ¿Qué es esto? Que tienen estenosis valvular, sobre todo por fiebre reumática. Las que son menos persistentes o paroxísticas son las FAs de origen no valvular, o sea, aquellos pacientes que no tienen ninguna valvulopatía preexistente. Entonces, la historia natural de la fibrilación auricular, la gran mayoría de pacientes en las que encontramos una FA paroxística o persistente han tenido episodios silentes que ni siquiera se han dado cuenta que ya tenían, y por lo general son paroxísticos. Entonces, ya cuando se empieza a documentar la FA paroxística, júrenlo que estos pacientes ya tuvieron otros episodios de FA paroxística, pero ni se dieron cuenta. Entonces, ¿qué es esto? Desde que nosotros encontramos un paciente con FA paroxística, incluso si haya durado menos de una hora, a esos pacientes hay que evaluarles su riesgo de embolismo por FA, y la gran mayoría de esos pacientes ya va a requerir de inicio anticoagulación formal. Debemos ya también pensar en el control de la frecuencia. Si son los primeros eventos, pues hay que pensar en cardioversión, ya sea farmacológica o eléctrica. Y para aquellos pacientes que ya son más difíciles de controlar, pues hay que pensar en ablación, en drogas antiarrítmicas. Y en los que ya son permanentes, pues en ellos ya no nos va a preocupar en que si lo vamos a cardiovertir o no. Estos pacientes ya son permanentes y lo único que vamos a hacer es controlar la frecuencia cardíaca y anticoagularlos. Pero recuerden que a todo paciente con FA, con un CHA2DS2 igual o mayor a 1, estos pacientes deben ser anticoagulados formalmente de por vida. Entonces, los factores de riesgo para FA, como les decía, el puro tener edad de mayor a 60 años empieza a incrementar el riesgo. Si tienes una valvulopatía, falla cardíaca, hipertensión, infarto, diabetes, EPOC, SAOS, IRC, incrementa el riesgo relativo para FA. Entonces, el electrocardiograma, como dijimos, pues no hay ondas P como tal visibles, solamente hay ondas F pequeñas irregulares. El RR es variable, es la arritmia más irregular que existe. Y por lo general el QRS es angosto. ¿Por qué? Porque a partir del nodo AB lleva la misma conducción por las vías normales del sistema de conducción a través de las ramas del haz de His. ¿Ok? Y puede haber este tipo de electrocardiogramas que malmente se utiliza como FA bloqueada. ¿Qué es una FA bloqueada? El término real de fibrilación auricular bloqueada quiere decir cuando el nodo AB ya no conduce hacia los ventrículos. Entonces vamos a ver ondas F pequeñas todo el tiempo entre cada QRS, pero el QRS, como el nodo AB está bloqueado, el QRS siempre va a ser un ritmo nodal bajo o ventricular. Y entonces estamos hablando que fuera como un bloqueo AB completo, donde los ventrículos van a llevar su propio ritmo y el resto va a ser pura actividad eléctrica de la fibrilación auricular en las aurículas. Pero cuando vemos este ritmo como tal, lento, pero vemos Rs irregulares, entonces llamamos a esto una FA lenta, no bloqueada, porque si fuera bloqueada,
los ventrículos tendrían que ir a su propio ritmo y por lo general los ritmos de escape son regulares, no irregulares. Entonces esta es una FA lenta, no es una FA bloqueada. Pero se utiliza mal ese término cada vez que ven este tipo de electros con FAs lentas para referirse a la FA bloqueada. Entonces, el tratamiento de la FA, pues ya lo habíamos dicho, hay que pensar siempre en anticoagular a los pacientes, en controlar el ritmo, la frecuencia, sobre todo en etapas tempranas. En todos hay que ver la anticoagulación oral y solamente en pacientes que tienen muy poco tiempo de inicio de los síntomas, pues hay que pensar en terapias ya más definitivas como cardioversión farmacológica, eléctrica, ablación o cirugía de fibrilación auricular, sobre todo en pacientes con FA valvular. Entonces, continuando con las preguntas que nos debemos hacer, la tercera pregunta, sobre todo en ritmos regulares con QRS angostos, es ¿dónde está la onda P? Entonces, ¿existe onda P antes del QRS? Podemos encontrar taquicardias de RP largo, como la taquicardia sinusal o la taquicardia auricular. ¿Por qué? Estamos diciendo que la onda P está prácticamente antes del QRS. Entonces, medimos una onda R y hasta donde está la P, ese es el tiempo RP, entonces es un RP largo. No hay onda P o se encuentra dentro del QRS, pues hablamos de la taquicardia por reentrada intranodal, que ya habíamos visto previamente. Si la onda P está después del QRS, pues hablamos de taquicardia de reentrada intranodal o de reentrada AB. ¿Cuál es la reentrada AB? Es cuando existe una vía accesoria de aurículas a ventrículos y esta es la típica reentrada por síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Ok? Entonces, así es como nosotros vamos a dividir las taquiarritmias de QRS angosto con onda P, ya sea antes, dentro o después del QRS. Y a estas pues las vamos a llamar taquicardias de RP corto. ¿Por qué? Porque casi inmediatamente después de la onda R está la onda P. Si es una taquicardia de RP menor a 70 milisegundos, por lo general es una reentrada intranodal. Y si es una taquicardia de RP mayor a 70 milisegundos, por lo general es una reentrada auriculoventricular o por Wolff-Parkinson-White. Las taquicardias de RP corto versus RP largo. Vamos a ver. Entonces vean aquí, existe onda R e inmediatamente hay una onda P, por lo general negativa. ¿Por qué? Porque se está originando muy cerca del nodo AB la despolarización tanto de los ventrículos como las aurículas. Entonces a esto le llamamos RP corto. Y un RP largo, pues es como un ritmo sinusal. Aquí está la onda R previa y la P hasta la siguiente P, pues este es un RP largo. Entonces dijimos, las RP largo, lo más común es que sea taquicardia sinusal o taquicardia auricular. Veamos este otro ejemplo. Este es una taquicardia de RP largo. Vemos la R hasta la onda P. Es un RP largo. Taquicardias de RP corto. Aquí está el RR, pero el RP, vean cómo hay una onda P que desfigura la parte final del QRS negativo. Entonces, esta taquicardia es de RP corto. Entonces, las taquicardias de el RP largo, siempre va a haber una onda P antes de cada QRS.
Y por lo general, o es taquicardia auricular o taquicardia sinusal. Y las taquicardias de RP corto, o no hay onda P, o está inmediatamente después del QRS. Y las únicas dos que existen son la reentrada intranodal o la reentrada auriculoventricular o Wall-Parkinson-White. Entonces, resumiendo, de las taquicardias supraventriculares, el 85% van a ser de RP corto y el 15% de RP largo. De las de RP corto, el 70% van a ser reentradas intranodales típicas y el 30% van a ser reentradas del auriculoventriculares por Wall-Parkinson-White. Las reentradas intranodales típicas, el RP va a ser a menor a 70 milisegundos y las de Wall-Parkinson-White, el RP va a ser a mayor a 70 milisegundos. Entonces, 30% de estas auriculoventriculares, el 30% son específicas de Wall-Parkinson-White, aunque también puede haber otras vías accesorias ocultas, como vamos a ver después en los síndromes de preexcitación. De las de RP largo, puede haber entradas intranodales atípicas. Esto es muy raro. Por lo general van a ser taquicardias auriculares. Entonces, las presentaciones clínicas de las reentradas intranodales son taquicardias supraventriculares paroxísticas, o sea, de inicio y fin súbito, con palpitaciones rápidas y regulares. Les causa disnea, fatiga, incluso angina o síncope, dependiendo si existe cardiopatía persistente. Y los episodios pueden ir desde segundos a varias horas. Por lo general, la gran mayoría no se asocia con alguna alteración estructural cardíaca. Suelen sentir los latidos en el cuello y se pueden ver ondas A gigantes en el pulso venoso yugular. Y le llamamos a esto signo de la rana. La presentación clínica de vías accesorias, que es la taquicardia por entrada auriculoventricular, también van a ser paroxísticas, van a causar los mismos síntomas que las taquicardias supraventriculares y solamente la que se asocia a Wall-Parkinson-White con FA, esta sí tiene un alto riesgo de muerte súbita cardíaca y esto es una emergencia que hay que tratar. ¿Cómo se trata? Pues haciendo ablación de la vía accesoria para quitar ese riesgo de muerte súbita. Vamos a ver este caso. Hombre de 53 años acude a urgencias por palpitaciones rápidas de inicio súbito que comenzaron hace una hora. Este es su electrocardiograma de ingreso. Entonces, lo primero que hay que hacer es QRS angosto o ancho. Pues si somos muy minuciosos, pues este mide apenas 110 milisegundos. Quiere decir que es un QRS angosto. La segunda pregunta que nos hacemos es, ya vimos que es QRS estrecho. Taquicardia ventricular de entrada, pues no. ¿Por qué? Porque dijimos que la gran mayoría de taquicardias ventriculares son taquicardias de QRS ancho. La segunda pregunta es ¿regular o irregular? Entonces vemos que es regular, por lo tanto, fibrilación auricular no puede ser porque es las taquicardias más irregulares que existen. La tercera pregunta, ¿dónde está la P? Y si alguien ya se fijó, vemos cómo hay una onda P que mella aquí la parte descendente del QRS en D3, D1, y aquí en B1 se ve una onda P positiva al final del QRS. Entonces, tenemos onda P que está dentro del QRS o inmediatamente después del QRS. Por lo tanto, se descarta taquicardias de RP largo como una taquicardia auricular o taquicardia sinusal. Esas quedan fuera ya de
nuestro algoritmo. Entonces vemos que nos quedan las taquicardias de RP corto y estas pueden ser reentrada intranodal o reentrada auriculoventricular. ¿Cuál será de estas dos? Pues vean cómo en B1 veían esa muesquita al final del QRS, pues esa era la onda P. Hay que tener mucho cuidado de no confundirla como si fuera un bloqueo incompleto de rama derecha, porque no tenía ningún otro criterio de bloqueo de rama derecha, más que pues esta imagen de M en B1. Y este mismo paciente, después de que se le realiza masaje carotidio, vemos cómo se elimina la taquicardia y queda el electrocardiograma en ritmo sinusal normal con la onda P bifásica en B1 más menos PR normal y ya no se ve esa muesquita final del QRS que era la onda P que quedaba dentro del QRS. Entonces, tenemos una taquicardia de RP corto menor a 70 milisegundos. Esto entonces es una reentrada intranodal. Cuando tenemos una onda P que es donde el RP del R a la P mide más de 70 milisegundos, este electrocardiograma es ejemplo de una reentrada auriculoventricular o por Wall-Parkinson-White. Entonces aquí vemos una reentrada intranodal donde tiene una vía rápida y una vía lenta, pero queda dentro del nodo AB. Y en las reentradas auriculoventriculares, la reentrada es una vía accesoria rápida que no está dentro del sistema normal de conducción y por lo tanto las aurículas mandan los impulsos a los ventrículos saltándose el tiempo de que tarda el nodo AB en despolarizarse y por lo tanto tenemos onda delta en un electrocardiograma sin taquicardia. Y en un electrocardiograma con taquicardia vemos la onda P después de el QRS. Y por eso tenemos taquicardias de QRS angosto con RP mayor, RP corto, pero mayor a 70 milisegundos. ¿Ok? Entonces, el síndrome de Wall-Parkinson-White es tener o encontrar un patrón electrocardiográfico de Wall-Parkinson-White como este, el PR corto con onda delta, y en el cual ya se evidenció una taquicardia de RP corto con un RP mayor a 70 milisegundos. Porque si solamente encontramos electrocardiograma con Wall-Parkinson-White, pues es nada más un patrón electrocardiográfico de Wall-Parkinson-White. Si no ha tenido taquicardias, no podemos decir que tiene un síndrome de Wall-Parkinson-White. Solamente tenemos preexcitación manifiesta en un electrocardiograma. ¿Ok? Y bueno, el tratamiento de las taquicardias supraventriculares, lo más fácil de recordar es irnos a los algoritmos del ACLS para taquicardias y ahí vamos a encontrar muy rápidamente cuándo dar, por ejemplo, maniobras vagales, adenosina o aquellos que los vamos a llevar a cardioversión, sobre todo cuando están inestables o que ya ha fallado los fármacos o maniobras vagales en estos pacientes. Entonces, recordar los algoritmos del ACLS para el tratamiento de las taquicardias agudas. Recordemos que en Wall-Parkinson-White y fibrilación auricular hay que evitar estos medicamentos que todavía bloquean más al nodo AB porque entonces más latidos van a pasar a través de la vía accesoria y por lo tanto pueden incrementar el riesgo de muerte súbita cardíaca. Ahora vamos al diagnóstico y tratamiento de las taquicardias ventriculares.
volvemos a hacernos la pregunta, ¿el QRS es estrecho o QRS ancho? Como habíamos dicho, por lo general las taquicardias ventriculares, el QRS va a ser ancho casi en el 80-90% de los casos. Y de estas se van a presentar más en pacientes que tienen infarto, falla cardíaca o angina. Y de las taquicardias supraventriculares con QRS ancho, representan menor al 20% de los casos y es en aquellos pacientes que ya tienen un bloqueo de rama preexistente. O sea que desde el ritmo sinusal ya tienen un bloqueo de rama derecho, rama izquierda completo. Entonces, a la hora que tienen una taquicardia supraventricular o sinusal, pues se ve como taquicardia de QRS ancho, pero ese bloqueo ya lo tenían previamente aún en ritmo normal. Entonces, de las taquicardias de QRS ancho, la mayoría son taquicardias ventriculares. Incluso un 20% también se van a deber a preexcitación o artefactos o algún trastorno de la conducción intraventricular, como lo decíamos, por un bloqueo de rama ya preexistente. En otros se va a ver por aberrancia, que son defectos ya por enfermedad degenerativa del sistema de conducción o fármacos que bloquean transitoriamente la conducción. Entonces, la mayoría de taquicardias ventriculares van a ser por o secundarias a una miocardiopatía ya preexistente. Un 10% se van a dar en corazones incluso sanos, sin ninguna cardiopatía preexistente. Y un muy bajo porcentaje, menor al 5%, van a ser de origen genético y son los grandes síndromes de muerte súbita cardíaca que afortunadamente son muy esporádicos, muy infrecuentes. La gran mayoría van a ser debido a estas enfermedades, a cardiopatía isquémica, miocardiopatía dilatada, la hipertrófica o la restrictiva. Otras de menor frecuencia, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho o el miocardio no compactado. Dentro de las taquicardias ventriculares con corazones sanos está la taquicardia de tractos de salida o las taquicardias ventriculares fasciculares. Y en el menor porcentaje de los casos son los síndromes genéticos como síndrome de QT largo, síndrome de Brugada, la taquicardia ventricular dependiente de catecolaminas y la fibrilación ventricular idiopática, donde causan síndromes de muerte súbita, sobre todo en jóvenes o en niños. Ahora sí, este es el algoritmo que nosotros debemos de usar si todavía tenemos dudas de que si es una taquicardia supra o ventricular en un electrocardiograma con taquicardia, para nosotros diferenciar una taquicardia supra o ventricular en una taquicardia de QRS ancho. Entonces, si en una taquicardia ventricular o en una taquicardia QRS ancho encontramos disociación auriculoventricular, que vemos ondas P que llevan su ritmo y los ventrículos su ritmo. Si hay latidos de captura o de fusión, si hay concordancia negativa o positiva, ¿qué es esto? Que todas son positivas o todas son negativas. Pero si vemos una configuración de bloqueo de rama derecha con un QRS más de 140 milisegundos, pero con el eje a la izquierda, pues ya de entrada ya no es un bloqueo de rama derecha normal. Entonces esto nos hace sospechar que sea una taquicardia ventricular en presencia de bloqueo de rama derecha. O si es un bloqueo de rama izquierda, pero el QRS es más ancho de 160 milisegundos y el eje se va a la derecha, pues eso también nos hace pensar que es una taquicardia ventricular y no solamente un bloqueo de rama izquierda en esos pacientes. Entonces, todos estos criterios nos van a servir a la hora de nosotros evaluar un paciente con una taquicardia de QRS ancho.
Entonces, el algoritmo de Brugada lo primero que propone es, vemos el electro, tiene QRS ancho, ¿ok? Tiene disociación auriculoventricular, es un criterio morfológico o clásico de taquicardia ventricular. Existe bloqueo ventrículo auricular, que es lo mismo prácticamente de disociación auriculoventricular. Si el QRS es mayor a 140 milisegundos con imagen de bloqueo de rama derecha o más de 160 milisegundos bloqueo de rama izquierda y hay una desviación extrema del eje, ¿qué quiere decir? Que es en el bloqueo de rama izquierda se va hacia la derecha y en el bloqueo de rama derecha se va hacia la izquierda. Esos son criterios para taquicardias ventriculares. Entonces, en base a esto, nosotros hacemos un buen diagnóstico diferencial de taquicardia supra-aventricular. La disociación AB, como les decía, es que aún en taquicardia, pues los ventrículos llevan su ritmo, pero también podemos ver ondas P que se meten ahí dentro entre esos latidos y por lo tanto las aurículas llevan su propio ritmo y los ventrículos su propio ritmo en presencia de taquicardia de QRS ancho y por lo tanto esto es disociación auriculoventricular. Latidos de captura de fusión, vean cómo van los ventrículos y las aurículas a su ritmo y de repente se llegan a encontrar estos dos latidos al mismo tiempo y hacen una fusión. Una captura que quiere decir que le ganó el latido auricular al ventricular y entonces capturó ese latido, vuelve a haber otro latido de fusión y después vienen otra vez nuevamente los latidos ventriculares. Esto es lo que nosotros también debemos de buscar en un electrocardiograma si hay latidos de captura o de fusión. La concordancia positiva es esto que les comentaba, que todos los, sobre todo en precordiales izquierdas, todos los QRS son positivos. La concordancia negativa, donde todos son negativos. Y esto es lo que nos da prácticamente el diagnóstico de taquicardia ventricular. Recordemos que la gran mayoría es en pacientes con infartos